se derogue? Bueno, sobre las leyes de amnistía, durante el proceso de acuerdos para llegar a firmar la paz, se establecieron dos momentos esenciales. Uno, el darle condiciones al FMLN para que, siendo una guerrilla armada, se convirtiese en una fuerza política que pudiese actuar dentro del territorio nacional. En el acuerdo se estableció que debía de haber una amnistía para todas las acciones que se hubiesen realizado en el periodo de la guerra. A esa ley se le llamó Ley de Reconciliación Nacional y que fue promulgada el 23 de enero de 1992 con el propósito de que el 1 de febrero, que era cuando comenzaba a funcionar el cese de fuego como producto de los acuerdos firmados en Chapultepec, todos los combatientes que estuviesen en los centros urbanos o en las zonas rurales, o los que estuviésemos en el exterior, pudiésemos gozar de la libertad de transitar libremente por el territorio nacional sin correr el riesgo de ser capturados por una demanda puesta por cualquier familia o por cualquier individuo que se hubiese sentido agraviado o que hubiese sentido que se le había violado sus derechos o que había sufrido la muerte de un pariente en medio del conflicto y que había identificado qué persona o qué grupo de personas del FMLN habían cometido esa acción. Esa ley, que se denominó Ley de Reconciliación Nacional, es precisamente la que le garantiza al FMLN poder estar libre de cualquier situación jurídica para entonces actuar y convertirse en una fuerza política legalmente registrada como partido y participar en las elecciones del año 94. Esta ley ha evitado y evitó en su momento muchísimos problemas a compañeros que en las zonas rurales pudieron haber enfrentado juicios que familias en comunidades habían querido abrir porque habían identificado que compañeros, incluso vecinos de esas comunidades, habían sido miembros del FMLN y los acusaban precisamente de haber participado en acciones armadas donde habían muerto familiares de ellos o otro tipo de personas que por los combates hubiesen muerto accidentalmente. Esta es una primera ley de amnistía y forma parte de la estructura del acuerdo de paz. Sin esta ley no se hubiese podido cumplir uno de los objetivos que se firmaron en Ginebra cuando se inició el proceso de paz, que es la incorporación del FMLN a la vida política, institucional y civil del país. Esta ley entonces es la que le da la posibilidad al FMLN de actuar políticamente sin ningún tipo de restricciones más que la ley y la Constitución le establecen, pero sin el riesgo de poder ser procesados penal o civilmente a partir de alguna denuncia que los ciudadanos pudiesen haber hecho. Un año después, también por cumplimiento de los acuerdos de paz, la Comisión de la Verdad genera un informe de todo el proceso de investigación y de búsqueda de información para esclarecer los grandes acontecimientos que conmovieron a la vida nacional, entre ellos el asesinato de Monseñor Romero y otros asesinatos que por los dos lados se habían producido. Esa Comisión de la Verdad estaba establecido que iba a elaborar un informe y lo iba a hacer público. Y ese informe se hizo público, pero en la mesa de negociación se planteó que ese informe de esa comisión no era vinculante con acciones jurídicas. O sea, que el informe se iba a conocer
pero que ese informe no iba a servir de testimonio para abrir juicio contra fulanito o sutanito o menganito, porque el informe tenía el propósito de que se conociese la verdad, porque la verdad era necesaria para ir reconciliando a esta sociedad que había quedado tan dividida. Esa ley fue promulgada en marzo, para ser más exactos, el 22 de marzo de 1993. Y se llamó Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Hemos escuchado recientemente declaraciones de varios personeros del FMLN, incluido su candidato a la presidencia, de que hay necesidad de derogar la ley de amnistía. En primer lugar, no dice cuál de las dos leyes, porque hay dos. Y en segundo lugar, si se refiere a la segunda, que fue la de 1993, estaría prácticamente pidiendo que una parte importante de los acuerdos de paz sea nula, porque precisamente el fondo de los acuerdos buscaba que la sociedad tuviese la posibilidad, la sociedad salvadoreña, de encontrarse y generar nuevas instituciones democráticas para construir una sociedad democrática, y no precisamente el propósito de generar justicia únicamente para una parte de la sociedad, sino crear condiciones de convivencia que nos permitiera a los salvadoreños iniciar una construcción de instituciones democráticas que generaran las posibilidades de una sociedad reconciliada en paz y democrática. Así es que para nosotros, y en particular para mi persona, que pasó precisamente todo el tiempo en todas las reuniones de negociación, no hubo una sola reunión de negociación donde yo no estuve, es rechazable esa postura, porque ambas leyes le dan la posibilidad a este país de reconstruirse y llegar a donde estamos. A estas alturas, venir a pedir que se derogue una de las dos leyes con propósitos supuestamente de disminuir la impunidad en el país, cuando la gente lo que está pidiendo es que no haya impunidad en las acciones actuales, que precisamente le dificultan la vida a las comunidades, a las familias, a los pequeños negocios, al no tener justicia para aquellos que los están extorsionando, que los están agrediendo, que los están atemorizando. Ese es el tipo de impunidad que hoy la población quisiera que no existiera, y no la histórica, que tiene precisamente a la base la posibilidad de romper algo que ocurrió durante el proceso de negociación. Y es que no hubo ni vencedores ni vencidos. Cuando una parte vence a la otra, la agarra, la mete presa, la fusila, hace una cantidad de acciones porque el ser vencedor le da esa posibilidad. Pero aquí en este país, precisamente, el acuerdo de paz se logra establecer sobre la base de una condición, que no hubo ni vencedores ni vencidos. Nadie dice yo gané la guerra. Nadie está diciendo a mí me toca hacer justicia porque yo soy el vencedor. Creo que eso le permitió a Naciones Unidas crear un conjunto de propuestas que al final llegaron a firmarse como el Acuerdo de Chapultepec, y que nos han permitido llegar hasta aquí, y que el FMLN hoy prácticamente tenga las presidencias de prácticamente todos los órganos del Estado. Tiene la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, tiene la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, tiene la presidencia del órgano legislativo y tiene el ejecutivo, porque aunque el presidente Mauricio Funes no es un representante del FMLN como tal, fue el FMLN el vehículo que lo hizo presidente. O sea que después de 21 años, estar hablando de derogar una de las leyes, de las dos leyes de amnistía,
es casi retroceder el pasado y querer abrir un capítulo que el país, gracias a Dios, lo superó y que hoy nos tiene en una condición distinta de posibilidad de competir electoralmente para ganar el Ejecutivo, para ganar mayorías legislativas, para estar en los órganos del Estado sin estar tratando de matarnos o de eliminarnos físicamente. Así es que la posición particular mía y del Partido Demócrata Cristiano, porque aquí en ambas leyes aparecen dirigentes históricos del partido firmándola, y estuvimos precisamente en ese momento muy activos a la hora de considerar la necesidad de ambas amnistías. Fuimos partícipes en aquel momento de que era clave estas dos leyes para estabilizar el país y para llevar la situación a tal grado que pudiese construirse las instituciones que habían quedado establecidas en el acuerdo. Electoralmente, ¿qué gana el FMLN al solicitar esta derogatoria a esa parte a la segunda ley de amnistía? Yo creo que electoralmente hay un segmento de población del FMLN, de combatientes, de madres, de padres, que son su voto, parte de su voto duro, que obviamente si les recuerdan los episodios duros del conflicto, van a sentirse identificados con esa solicitud, pero nada más. Porque la inmensa mayoría de la población salvadoreña creo que no es ese su problema hoy día. ¿Estaría perdiendo prácticamente entonces fuerza el FMLN con este sector